Fabricio? Párrafos, profesor, ¿no? O era uno nomás. Era uno, pero como algunos párrafos son pequeños, por ejemplo, habían de 2 líneas, eso sí se juntaba al siguiente. Y si eran más pequeños, o si no, yo voy a hacer algo. Les voy a indicar, por ejemplo, sombrero, hasta ahí digo. Si sombrero, hasta ahí, ¿ya? ¿Les parece? ¿Sí? Ya, profesor. Ok, profesor. Ya, muy bien, entonces. Ahora el detalle es quién empieza. He encontrado algo como para distraernos. Nos quite un poco de tiempo. Uy, no, por favor. Regresé. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, sí, lo escucho. Sí, está que se sale, perdón. Perdón. Vamos a ver. Listo, ahora sí. Listo. Ya, vamos a hacer un jueguito. He encontrado estas cositas. Son los los alumnos de la mañana que me han dado esta. Pues quieren jugar así de esta forma. Vamos a empezar, ¿ya? Ustedes nada más van a leer, ¿ya? Vamos a ver, Amanda. Profesor, tengo una duda. ¿Y cómo lee Ramiro? ¿Lee bien o lee mal? Amanda. No puedo hablar de demás alumnos. Y aún peor. Y aún peor decir si es que lee bien o mal. Yo le tengo que decir a él. A menos que tu mamá me pregunte, ya es muy diferente. Amanda, después Danilo. No importa el orden, has tenido cualquiera. Fabricio. Esa es la ruleta y esta cosita va a decidir quién inicia primero. Profe, Fabricio con Z. ¿Es con Z, Fabricio? Sí, profesor. ¿Con doble Z o con una Z? Con una. Si sería con doble Z, sería Fabrizio. Fabricio y Aidan. ¿Saben qué significa Aidan? Adán. Viene de Adán, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Mi nombre es en inglés, yo lo sé, mi nombre es en inglés. Ya, ya, los 4 nada más van a participar, ¿ya? Primero es Danilo, así es que recuérdate tu nombre, Danilo. ¿Está bien? Danilo, ¿estás ahí? ¿Vives? ¿Respiras? Profesor, estoy acá, Danilo, primero. Ya. Tú eres primero, ¿ya? Tú eres primero. Pues Amanda. Fabricio, ya. Y al último, Aidan. ¿Está bien? Sí, profesor. Ya, tío, pero usted va primero y después yo, o yo primero y ya después la mano, sí. No, yo no voy a leer, ustedes van a leer. Solo voy a yo dirigir si alguna palabra han repetido mal. ¿Listo? A ver, profesor. A ver, ¿a quién le toca? Ya, muy bien. Entonces, yo voy a marcar y ustedes van a leer. Ya, desde ahí. Todo eso. Ya, profesor. Una escultura perfectamente realista. El arte del Imperio Antiguo alcanzó un nivel muy elevado. Prueba de ello son, entre otras, Ahí está. entre otras, Hay una coma. Tienen que las recordarse, respetar estatuas las comas, ¿ya? el escriba sentado del Museo del Louvre y el alcalde del pueblo, el Sheikh el Vélez, que pertenecen a la quinta dinastía.
No. Yo dije que yo he marcado hasta dónde tenía que leer. Tienen que estar atentos hasta dónde les toca. Sigue, sigue, Daniel. Ya, sí, ¿a quién le tocaba? Ya sigue. Hay un punto y coma. Hay un punto y coma. Sí, acá, pero está bien. Solo te estoy diciendo porque te has pasado el punto y coma. Tienes que darle un pause y hasta ahí. Sí, está bien. Las comas, Amanda, las comas. Se hace un pause ahí. Contribuía a la reducción que imponía la necesidad de depositar en cada tumba la estatua fiel representación del difunto, mostrando vivo, tal como fue y como debía seguir siendo siempre. Al servicio de esa creencia se formó la Escuela de Cultura Menfita, de estilo realista, que llegó a alcanzar gran perfeccionamiento. Muy bien. Siguiente. La, la incidencia y, y espontaneidad de estas obras jamás han sido igualadas por, por las creaciones posteriores del arte egipcio. Ante ellas no se puede hablar del imperio antiguo, como si esta época significara una muestra de vejez. Las obras maestras de la escultura y los bajorrelieves que adornan las tumbas atestiguan, por lo contrario, todo el vigor y el entusiasmo de sus artistas, sin que se advierta la menor señal de cansancio. La marcha hacia el sur.
A partir del Imperio Antiguo, los faraones comenzaron a interesarse por los territorios situados al sur de la primera catarata. Durante la sexta dinastía, la catarata dejó de ser infranqueable por las embarcaciones ligeras. Un gran personaje de la época hizo grabar sobre los muros de su tumba el relato de sus aventuras con el rey Pepi I en una expedición contra el pueblo de las Arenas, nombre dado por los egipcios a los beduinos de las fronteras meridional y septentrional. Dicho personaje fue el que pudo preguntar a la reina sobre los secretos del harén y el que construyó canales al costado de la catarata. He aquí lo que se lee en la inscripción. Su Majestad equipó un ejército de 10,000 hombres y regresó victorioso después de haber destruido el país del pueblo de las Arenas, talado sus higueras y sus vides. Higueras. ¿Cómo dices guerra? ¿Dices guerra o guerra? Guerra. Y guerras, higueras. Higueras, ya, muy bien, sí. Y sus vides. Incendiado sus casas, matado a miles de hombres y hacer numerosos prisioneros. Muy bien. Les voy a comentar algo de esto. Esta frase, mira, ¿qué nos dice? Que esta inscripción la han encontrado en una tumba de uno de los reyes, ¿no es cierto? Lo que dice la aventura de Pepi II, perdón, Pepi I, durante la dinastía sexta del reinado de los faraones en Egipto. Eso más o menos fue hace 3.500 o 3.000 años. Y esa inscripción, así como la están leyendo, se encuentra en la Biblia, tal cual. Cuando dice Dios, si es que, cuando le dice al pueblo de Israel, si es que tu enemigo no se rinde, lo mismo que está acá. Eso tiene que hacer el pueblo de Israel. Sigue el siguiente, faltaba poquito, pero que siga. Pero también envió hacia el sur expediciones pacíficas que trajeron de Nubia cargamentos de materiales preciosos como marfil, ébano y oro. Sobre los muros de una tumba, cerca de la actual Ausán, se encuentra el relato de 4 expediciones dirigidas hacia Nubia por un vasallo del faraón en Elefantina. Un tal Kufor, mientras realizó su cuarto viaje a Nubia hacia 2250 a.C., ocupaba el trono un niño de 7 años, Pepi II. El mandato de este rey, entonces tan joven, iba a ser el más largo de toda la historia mundial. Pues, según la tradición egipcia, gobernó por lo menos 94 años.
Cuando la caravana regresó, trajo para el pequeño faraón algo más agradable para el que oro y marfil, para el que oro, Sigue leyendo, sigue, no te preocupes. para el que oro, ¿Dónde está la tilde ahí? ¿Qué dice? ahí no hay tilde, profesor. ¿Y cómo dice? Oro, Oro, pues no oro. Oro. oro y marfil. Un enano danzarín, Pepi, estaba en el colmo de su felicidad. En una carta a Kufor expresa toda su alegría y le manifiesta su impaciencia en recibir el regalo anunciado, rogando vehementemente, rogando vehemente, acu- vehemen- vehementemente a Kufor que vele para que nada suceda al enanito. Cuando suba a bordo contigo, escribe el faraón. Escoge a 2 hombres de confianza para que estén constantemente a su lado y no le dejen caer al agua, y durante la noche duerman también 2 hombres de confianza junto a él en su tienda y miren 10 veces para ver si todo está en orden. Siguiente. Y si el enano llega sano a la corte, el faraón te recompensará 10 veces más que el rey de Isesi, soberano de la quinta dinastía. Recompensó en su tiempo al hombre que le trajo un enano del Punt. El Punt es el extremo sur. Kufor se sintió tan orgulloso de esta carta del pequeño faraón que la mandó a grabar palabra por palabra en los muros de su tumba. La mandó grabar palabra por palabra en los muros de su tumba, en donde se puede leer todavía el ocaso del Imperio Antiguo. Durante el Imperio Antiguo, los gobernadores y demás altos funcionarios recibían en su recompensa sus servicios tierras que después legaban a sus descendientes. Pero este sistema de retribución extrañaba un peligro, que poco a poco las familias distinguidas cuyos miembros ocupaban funciones elevadas acabaron por adueñarse de la mayor parte de las tierras. Finalmente, esta aristocracia afortunada y los sacerdotes muy bien organizados, Hay una coma y no respetó la coma. muy bien organizados, llegaron a ser más poderosos que el faraón, y el imperio se deshizo en un mosaico de principados que de continuo se hacían la guerra entre sí. Siguiente. Profesor, ¿ahora sí me escucha? Sí. ¿Profesor, me escucha? Sí, sí. Ya, profesor. En el caso del Imperio Antiguo, acabó en un caos económico y social completo. Uno de los sabios de la época ha descrito aquella situación de manera impresionante.
descritado, descrito, aquella, descrito, descrito, Ya, muy bien. aquella situación de manera impresionante. Las aguas del Nilo, ¿sí? Los sabios de la época han descrito aquella situación de manera impresionante. Las aguas del Nilo, dispensadoras de vicia, se salen de madre. Dice, y los campos no se cultivan. Ladrones y vagabundos, señoras, los caminos y tienden emboscadas a los viajeros. Se suceden las epidemias unas, una tras otra. Las mujeres no dan a luz. El orden social solo es una palabra huera. ¿Huera, profesor? Sí, güera, está bien. Nadie paga los impuestos. Se saquean los templos y los palacios del rey. El que en otro tiempo poseía magníficas vestuarias, muestra hoy harapos. Vestuarias, vestiduras, muestra hoy harapos. Mujeres de alta alcurnia recorren el país mendigando un trozo de pan. Y las amas de casa suspiran. Ah, si tuviéramos algo que comer. Por todas partes se oye gritar, ¡aplastemos a los poderosos! Los cocodrilos se hartan de tantas presas a su alcance. Los alcanzan. Los hay que se dejan devorar voluntariamente, pues en el temor los vuelve locos. En ninguna parte se oyen risas y el duelo se extiende por todo el país. Jóvenes y viejos dicen, ojalá estuviese muerto. Y los niños se quejan. ¿Por qué se nos habría traído al mundo? Los barcos no salen ya para Biblos. El puerto sirio al pie del Líbano cubierto de cedros. ¿En dónde encontramos ahora madera? Líbano, Líbano, cubierto de cedros. ¿En dónde encontramos ahora madera para los ataúdes de nuestras momias? Profesor, ¿sigo? No, siguiente. Una historia inmensa. El Imperio Medio. Vamos, no está viendo un poquito, un ratito. Ya estamos entrando algo más cerca cuando va a caer el Imperio. Está en el auge. Vamos a ver. Sigue Fabricio. El Imperio Medio, una época de transición. El periodo de decadencia se prolongó hasta alrededores de 2050 a.C. En esta época, los soberanos de Tebas, en el Alto Egipto, consiguieron someter a todo el país y rehabilitar la unidad del imperio. El territorio de estos soberanos comprendía la actual región de Luxor. Luxor-Karna, con la ciudad que todavía hoy lleva el nombre de Tebas, situada en la orilla occidental del Nilo. Empieza un nuevo periodo de prosperidad con la 12 dinastía. doceava A ver, dinastía. eso voy a explicar, ¿ya? Ya voy a explicar esto. Siempre escuchamos, o han escuchado tal vez, por eso se utiliza mal los determinantes ordinales. Ahora, ¿qué son los determinantes ordinales? Tenemos muchas clases de determinantes, por ejemplo, los artículos. Tengo voy a agrandarlo, ¿ya? Voy a agrandar esto. El gato. Acá es un determinante. Es el determinante artículo el. La gata es un artículo femenino.
Puedo poner en singular, puedo poner en plural, las gatas. Esos son determinantes, artículos. Tenemos el, la, las y los. También el neutro lo. Serían los gatos, entonces sería Claro, exacto, ya. ¿No? Estoy enumerando nada. gatos, ¿no? Claro. Pero también tenemos otras clases. Los determinantes posesivos. Por ejemplo, mi gato. Posesivo primera persona. Ay, perdón. Carambas. Gato. Puede ser en plural, mis gatos. Puedo poner tus gatos. Posesivo de segunda por persona, porque es tu O gato. nuestros gatos también puede ser. Nuestros gatos también, en plural, en varias personas. Tercera persona, su gato o sus gatos. Lo mismo ocurre en los numerales. Dos gatos. Puedo decir dos gatos. Entre los numerales tenemos, son los ordinales, dos gatos. El primer gato. El primer gato. El segundo gato. Después, ¿qué digo? El tercer gato. El tercero. Vamos a ir con la dinastía mismo, ¿ya? Dinastía. Dinastía. Acá sería la, ¿no? Porque es en femenino. La segunda dinastía. Sería, después. Segunda y después. La tercera dinastía. La Tercera. dinastía. Ya, La tercera. segunda dinastía. Segunda, profesor. Tercera, cuarta, Tercera. quinta, sexta, Espera, profesor, séptima. porque en la segunda ya hemos dicho. Espérense. Yo estoy empezando. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima. Ay, perdón, décima. Después, ¿qué viene? Onceavo, profesor. La onceava dinastía. Ya, ahora, eso vamos a ver. Esa es la confusión que hay al momento de expresarse, sobre todo expresar. Por eso el libro, lo he escrito así, pero en realidad se dice décimo, o la décima primera dinastía. ¿Por qué es décima primera dinastía o undécima? Vamos a dejar con este porque es más sencillo para ustedes. Porque es de orden. Estos son determinantes de orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto. Y así. Tenemos también en las carreras también. Primero, décimo, que llegó en décimo primer lugar. Y así. Décimo segundo lugar. Así se debe utilizar porque son ordinales, son de orden. Yo vivo en el 11º piso. No se dice en el 11º piso. ¿Por qué? Porque 11º se utiliza para los partitivos. Es decir, partes la unidad. ¿Cómo se lee esto? 1/11. ¿Cómo se lee? La décima segunda. ¿Así se lee esto? ¿Cómo se lee en fraccionario esto? Es una fracción. Un onceavo. Un onceavo. Un onceavo. O se puede decir onceavo. Esto se utiliza cuando partes la unidad. ¿Acaso decimos, quiero que me des la
décima primera parte de la torta. Decimos, dame el No, onceavo. se dice, es la 11ª parte de la torta, por favor. Ahí está, la 11ª parte. Esos son partitivos. En cambio, acá estos son de lugares. Primero, segundo, tercero. Claro que algunos se parecen al ordinal, pero cuando empieza después del 10, ya no. Les voy a dar un ejemplo a ver cómo lo convierten ustedes. Por eso se confunden, porque es como dice noveno, décimo. También si es noveno, también en los partitivos vamos a decir también onceavo. Mentira. Voy a darles un ejemplo y ustedes me van a convertir. ¿Cómo debería decir? Yo vivo Profesora, así, profesor, así como dice. Ya, primero Fabricio. Primero es el que estaba hablando. Dime, Fabricio. Yo vivo en el 11º piso. O en el piso 11º, ya. ¿Quién más? Profesor, yo creo que se dice así normal, ¿no? Yo vivo en el piso 11. No, quiero que lo conviertan, pues ya yo lo he escrito ahí. Ya. Yo vivo en el piso yo vivo en el piso 11º. Ya, ¿quién son los demás? Amanda. 11ª. Profesor, la 11ª dinastía en el ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo mi Word o qué estás viendo, Amanda? Profesor, no sería primera, sería yo vivo en el 11º. Claro, si sería primero, en la primera antes del piso, sería ahí. De la palabra piso, ahí sería 11º piso. Pero si le pongo después, diría, yo vivo en el piso 11º. O sea, así. Yo vivo en el piso 11º. Yo vivo en el piso 11º. O también puede ser al revés. No hay problema en ello. Yo vivo en el 11º piso. Esto es ordinal, está en números. Perdón, es cardinal. Esto es, el de acá, está en ordinal, de orden. Porque, a ver, en el piso, por ejemplo, uno no primero va a construir el piso 11. Siempre se comienza en orden, ¿no es cierto? ¿O creen ustedes que se comienza por el piso 11? ¿Qué dicen? Del 1 al último piso que tenga el edificio o donde viva. Claro, en orden, ¿no? Primero, segundo, tercero, y así. Por eso es de orden. Igual en los lugares, las competencias. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. 11º, 12º, 13º. No se dice onceavo, en lugar onceavo, en el lugar doceavo, en lugar treceavo, no. Porque estaríamos partiendo ese puesto, supongamos que ha llegado en el puesto 12. Ese puesto 12 lo estaríamos partiendo en 12 partes, porque eso es el partitivo, 12, o el avo. Partitivo, ¿no es cierto? Ahí acá nos lo dice, está partiendo la unidad. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Se entiende o no se entiende? Para explicarles de nuevo. Yo sí he entendido, profesor, soy Fabricio. Ya. Sí, profesor, yo Voy también a hacer una explicación más. Supongamos que el competidor llegó en el puesto 12. ¿Listo? En el puesto 12. Cuando alguien dice llegó en el puesto 12avo en este caso 12avo, se dice, uno está mal expresado. Y esto ustedes van a escuchar bastante en la televisión, en la radio. Déjenme decirles que está mal. Algunos expresan mal, pues así es. Ya les dije ya anteriormente que nuestro entorno no siempre se expresa bien. Por eso la lectura nos ayuda a saber utilizar las palabras. Y esto les van a enseñar durante todo
su época escolar. Quizá también en la universidad una parte, pero ya de ahí ya no. Entonces, siempre van a tener en cuenta esto. No se dice 12avo u 11avo o 13avo. Si es que es de orden, es 11º, 12º. Ahora, supongamos que le dicen 12. ¿Qué estarían diciendo? Que ese lugar, el puesto 12, se ha dividido en 12 partes. ¿Me entienden? Y eso no se puede hacer, eso no existe. ¿Acaso Claro, porque 12avo es como la mitad del 6. la mitad de 12 partes? Pues no, esa misma parte. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ya. Espero que hayan entendido. Yo me he adelantado mucho porque esto creo que no les enseñan, pero a lo que voy, no se dice 11avo, si es de lugar, perdón, si es de orden. Eso quiero que entiendan, nada más. Si es de orden, por ejemplo, en la dinastía que estamos hablando acá, ¿acaso? En la 12ª dinastía. Exacto, ya voy a terminar ahí, entonces, para que sigas leyendo, ¿ya? Entonces, como es de orden, se dice, en este caso, 12ª dinastía. O también, si desean, se puede decir en la 12 dinastía. Sería correcto también, no hay problema. Pero 12ava no, pues, ¿ya? Siga entonces, Fabricio. Que durará varios siglos. Y sus poderosos reyes pondrán en jaque el poder de los vasallos. Los reyes de esta dinastía se llaman todos Amenemhet o Sesostris. Muy bien. Este último, traducción griega de Senusrit. Senusrit sería, ¿no? Ya, muy bien. Sigue, no te preocupes. No sé, las palabras que no son de nuestro vocabulario siempre son difíciles de pronunciar. Pero sigue, sigue. Impulsaron las grandes construcciones y se han encontrado tumbas y templos que datan de su época. Las artes y la literatura alcanzaron gran brillantez y el imperio medio llegó a convertirse para las futuras generaciones en el periodo clásico de Egipto. Siglos más tarde, todavía se estudiaba en las escuelas la literatura de este tiempo. Y cuantos querían presumir de su lenguaje cuidado, imitaban el estilo de estos textos. Muy bien. Por eso es muy importante leer, para que se expresen muy bien. Algunos de ustedes empiezan a leer rápido, ya como que han sacado confianza, aparte de que no respetan los signos puntuativos. Al momento de leer, no pueden pronunciar a veces la R, decimos territorio, en vez de decir territorio, u otras palabras más. Pero siempre hay que visualizar y pronunciarlas bien. ¿Listo? Por eso también les han enseñado trabalenguas. Tal vez ustedes a ese momento han hecho el juego de trabalenguas y han hecho bien, pero eso es porque lo han hecho de juego y ese rato y esa trabalengua que la hacen de memoria. El detalle, poner en práctica al momento de utilizar el lenguaje o la palabra en el momento que estás leyendo o estás hablando. Por ejemplo, acá al momento de leer se tiene que pronunciar bien. Por eso hacen esos ejercicios o les han hecho hacer esos ejercicios de trabalenguas. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿quién sigue? Yo, profesor, pero ya pasamos de hora. Ya, Voy a hacer un poquito más de hora, a pesar que tenía que bajar, o voy a bajar de todas maneras a enseñar, pero por el tiempo también que no, yo me demoro un poquito, a pesar que también a veces me sé pasar de tiempo cuando estoy con ustedes, pero igual, ¿ya? Sigue, sigue. Un poquito más vamos a estar. los faraones establecieron su residencia junto al oasis de El Fayum, al sur de Memphis, región pantanosa y malsana que comunicaba con el Nilo por una especie de canal natural.
Esta unión, Soyun y Nilon, se mejoró con la construcción de esclusas. Se organizó la irrigación según las necesidades de las distintas cosechas. Inmediatamente, un nuevo sistema de canales por el interior del oasis y las marismas fueron transportadas en tierras cultivables y fértiles. Todavía hoy, las naranjas, melocotones, higos y uvas, el Fayum gozan de tanto renombre como su algodón y sus rosas. Amenej Amenemet, ¿ya? Tercero, se construyó una pirámide en el Fayum. Luego, un templo gigantesco. Estas construcciones formaban con la casa de los sacerdotes un laberinto tal de columnas, patios interiores y habitaciones sin luz, que no podían caminar por su interior sin ayuda de un guía. Muy bien. Ya yo voy a leer esto, ¿ya? Habrán inspirado este complejo de edificios los relatos griegos sobre el laberinto, que tenía fama de ser la maravilla más grande del mundo. En nuestros días, el templo de Amenemet está construido. Nos quedamos acá. Egipto contra Nubia. Mañana ya deben estar mandando su tarea. Voy a poner acá mejor la pregunta. Acá, ¿está? No se puede. Voy a poner otro tema. A ver, tema. Actividad. Las palabras. Profesor, respecto a la pregunta, yo lo podría hacer el viernes que viene, este viernes, porque ahorita mi papá está, y mi mamá y mi hermana están un poco ocupadas, y las anteriores ya estaban un poco ocupadas porque mi hermana tenía exámenes, y entonces el viernes, sin falta, le voy a enviar. Mañana. Mañana, sí, queda mañana. Por eso, mañana, pues ya deben estar sus preguntas mañana. Además, yo les dije, no necesariamente tenían que preguntar. Si se puede, se puede. Ustedes tienen internet, pregunten a internet, a Google, a YouTube. ¿Qué conclusión sacan ustedes lo que les va a decir? No necesariamente a los demás. ¿Acaso es las únicas personas? Si no pueden, entonces está pues internet. ¿Ya? Mañana ya tienen que estar sus respuestas. ¿Alguien ha dado respuesta o no? Uno, no sé quién, a ver quién. ¿Ya pusiste tu respuesta, Fabricio? No, disculpe, profesor, me había equivocado. Es que justo el día que nos dijo que teníamos que preguntar, no lo escuché bien, fui a preguntar, puse la respuesta y justo usted había dicho que no debemos mandar todavía el viernes. Me equivoqué. Ya, entonces yo lo voy a arreglar para que puedas responder, ¿ya? Ok, profesor. Ya, entonces, Entonces, chicos, hasta mañana. Ya, mañana con tranquilidad. Mañana sí voy a estar temprano, normal. Chao, Hasta chao. mañana, profesor. Chao, cuídense. Buenas tardes. Acá está para que pongan las palabras desconocidas, ¿ah? Solamente he visto unos cuantos. Eidan, ¿qué te iba a decir? A mano llena, un rato por Messenger. Ya fue.